Nuestro primer ejercicio consiste en determinar la magnitud de una fuerza componente F, como se muestra en la figura, y la magnitud de una fuerza resultante F sub R, si F sub R está dirigida a lo largo del eje positivo Y. Aunque aquí no lo dice explícitamente, hemos de deducir que esta fuerza resultante no es más que la suma vectorial entre el vector F aquí y el vector con magnitud 200 libras. Para poder realizar esta suma, pues vamos a aplicar precisamente las reglas del paralelogramo y del triángulo para sumar ese par de vectores. Antes que nada, recordemos unas pequeñas cosas que nos permitirán eh, pues, recordar las reglas antes mencionadas. Tenemos, por ejemplo, que eh, a la parte inicial de un vector le vamos a llamar cola y a la parte final le vamos a llamar cabeza. Esto con el fin de recordar eh, lo que son las reglas del paralelogramo y del triángulo. Aquí vemos la regla del paralelogramo. Con una figura la entenderemos mejor. Si tenemos un par de vectores A y B, esta regla del paralelogramo consiste en unir los vectores por su cola, trasladándolos sin rotaciones. Ahora, con estos dos vectores como lados de un paralelogramo, acabamos de formar un paralelogramo trazando rectas paralelas aquí al vector B y otra recta paralela al vector A. El vector suma o vector resultante aquí en este caso vendría en la diagonal que parte desde las colas de los vectores hasta el vértice opuesto del paralelogramo aquí en la figura, como se observa aquí. Ahora, la regla del triángulo es muy similar, solo que aquí, dados los dos vectores, lo que hacemos es unir la cabeza de uno con la cola del otro, de esta manera, formando después un triángulo uniendo el punto inicial del vector A con el punto final del vector B. Este vector es el vector suma. Como se aprecia aquí en la figura, los dos vectores A y B que tomé para ejemplificar las reglas del triángulo y del paralelogramo son iguales y se observa aquí que precisamente el vector suma es el mismo independientemente de los métodos. Ahora regresemos al problema. Entonces vemos aquí que nuestro problema consiste en hallar las magnitudes de estas fuerzas, la fuerza F y de la fuerza resultante que iría aquí sobre el eje positivo Y. Para verlo mejor, hagámoslo esquemático, como se muestra aquí en esta nueva figura. Aquí reseñé el vector fuerza resultante, aunque no lo he dibujado todavía, y los vectores dados, el vector F y el vector de 200 libras. Y por la regla del paralelogramo, precisamente obtendremos el vector F resultante aquí sobre el eje Y positivo. Ahora vamos a trasladar este vector F acá a este lado opuesto. Podemos observar aquí que efectivamente se cumple la regla del triángulo. Tenemos que la cabeza del vector de magnitud 200 libras está unida con la cola del vector F. Y la fuerza resultante, o el vector resultante, como se ve, es el que va desde la cola del vector de 200 libras hasta la cabeza del vector F. Así pues,
Como en nuestro problema lo que tenemos que hallar son precisamente las magnitudes del vector f y del vector f sub r, nuestro problema se convierte en un problema trigonométrico. Vamos entonces a realizarlo. Para poderlo realizar, vamos a aplicar algunos conceptos de trigonometría. Aquí en particular sería posible aplicar o el teorema del seno o el teorema del coseno. Para ello requerimos deducir los ángulos internos de este triángulo. En el primer caso, debemos de deducir este ángulo y los otros dos ángulos del triángulo que se muestra aquí en la figura. Este otro ángulo y este ángulo de acá. Tenemos que deducir de cuánto es su medida. En esta primera figura, como se ve aquí, que es básicamente el esquema del gráfico aquí dado, vemos que este ángulo corresponde o tiene medida de 60 grados, debido a que este es el eje y ese acá, aunque no está dibujado, el eje X. Y tenemos un angulado de 30 grados. El ángulo faltante para completar el ángulo recto entre el eje X y el eje Y es de 60 grados, que es precisamente el ángulo que buscamos. Ahora, este otro ángulo de acá, lo podemos deducir de la siguiente manera. Como se observa en esta figura, esta recta o este segmento de recta aquí punteado es paralelo a este lado acá formado por este vector. Y ambos están cruzados, digámoslo así, por este segmento oblicuo. Si prolongáramos estos lados, el segmento oblicuo formando rectas, podríamos aplicar el teorema de ángulos alternos internos. Estos dos ángulos serían alternos internos. Por lo tanto, de acuerdo a ese teorema, la medida de este ángulo acá es de 45 grados. Ahora, debemos deducir la medida de este otro ángulo de acá, pero como tenemos un triángulo en el plano y sabemos que los ángulos internos de todo triángulo en un plano suman 180 grados, pues el ángulo que hace falta aquí para que la suma de los tres ángulos sea 180 grados, aquí ya tenemos una suma de 105, el ángulo que haría falta aquí es de 75 grados. Ahora bien, el teorema que podemos aplicar trigonométrico aquí, más pertinente, es el teorema del seno, que relaciona los lados del triángulo con los senos de los ángulos opuestos. Aquí la magnitud de f estaría relacionada con el seno de 60, la magnitud aquí de este lado, que es 200 libras, está relacionado con el seno de 45, así que tenemos la siguiente igualdad. La magnitud de f es al seno de 60 como 200 libras es al seno de 45. Bien, aquí nuestra incógnita es la magnitud del vector f. Despejando de aquí la magnitud del vector f, entonces tendríamos lo siguiente. La magnitud del vector f sería igual a 200 libras sobre el seno de 45 por el seno de 60 grados. Al efectuar aquí esta operación en una calculadora científica en modo grados, tendremos como resultado 245 libras. De manera completamente similar, podemos calcular aquí la magnitud del vector f sub r, aplicando nuevamente el teorema del seno. Veamos.
tenemos que la norma del vector fr es al seno de 75, porque es su ángulo opuesto, como 200 libras es al seno de 45. Bien, despejando de aquí la incógnita que es la magnitud del vector f sub r, tendremos entonces lo siguiente. Este seno de 75 pasa acá al otro lado a multiplicar. Tendríamos 200 libras sobre el seno de 45 grados por el seno de 75. Efectuando cálculos nuevamente en una calculadora científica, obtenemos que esta magnitud de este vector es de 273.2 libras. Muy bien, con esto hemos hallado las magnitudes de los vectores pedidos y hemos terminado el ejercicio. Ahora pasemos a otro ejercicio, que es el siguiente. Vamos a efectuar unas operaciones aquí entre vectores. Una pequeña aclaración acá. Los puntos en el plano o en R3 o más generalmente en Rn se pueden asociar con parejas ordenadas, tripletas ordenadas o n-uplas ordenadas, ¿sí? De la siguiente manera, teniendo en cuenta por ejemplo que estamos en R3, estos puntos corresponderían a los puntos finales de vectores en R3. Podemos identificar vectores con puntos en R3 en este caso y viceversa. Para efectuar estas operaciones, como vemos aquí tenemos la suma de dos vectores, acá también el punto 2, punto 3 similar, suma de dos vectores. En el punto 4, 5 y 6 es la multiplicación de un escalar por un vector. Multiplicación por escalar. Estas operaciones son definidas analíticamente, es decir, con la visión de que cada punto lo vemos como triplas en este caso. Para esta demostración, con las mismas definiciones que vamos a establecer, las podríamos concluir. Así que solucionemos el problema. Recordemos estas definiciones, la definición de suma de vectores. Supongamos que tenemos dos vectores en R3 dados por estas triplas. Cuando hablamos de vectores, estas a sub 1, a sub 2 y a sub 3 se llamarían componentes, y si lo vemos como puntos, le llamaríamos simplemente coordenadas. Bueno, estas son las componentes del vector A y del vector B. Entonces definimos la suma de este par de vectores, básicamente sumando componente a componente, la componente de cada vector con la del otro. Las componentes respectivas. Aquí A1 lo sumamos con B1, A2 lo sumamos con B2 y A3 con B3. Donde, como habíamos dicho antes, estos puntos son puntos de R3 y que serían los, digamos, los puntos terminales de los vectores A y B. Muy bien, con esta operación podemos ahora sí efectuar las tres primeras sumas de nuestro ejercicio, que eran las siguientes, de manera sencilla. Veamos. Esta, por ejemplo, quedaría de la siguiente forma. Sumamos en este caso 2 más 2, nos da 4. Ahora 2 lo sumamos con menos 3 medios. Al efectuar esta operación, eso nos da 1 medio. Ahora 2 lo sumamos con 4, lo cual nos da 6. Y en este otro ejercicio tenemos una particularidad. Un vector cuyas componentes son todas 0, sumado con otro vector arbitrario, porque x, y, z no los conocemos, entonces es un vector arbitrario. Y al efectuar esta suma,
Teniendo en cuenta la definición, pues sumamos las componentes. 0 con x nos da x, 0 con y nos da y 0 con z nos da z. Así que vemos que este vector de componente 0, 0 es un elemento aquí neutro. Si hiciéramos la suma, cambiando el orden de los vectores, nos daría exactamente lo mismo, con lo cual corroboraríamos que efectivamente es un elemento neutro. Ahora aquí, en esta otra suma, tenemos un vector arbitrario de componentes A, B y C. Bueno, como no son conocidos esos elementos, las sumas las dejamos simplemente escritas. Menos 1, que suma con A, 2, que suma con B, menos 3, que suma con C. Y con esto tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Ahora pasemos nuevamente a los otros tres ejercicios que faltan. Recordémoslos. Era estos tres, 4, 5 y 6. Son multiplicaciones por escalar, multiplicaciones de un vector por escalar. Bien, para poderla realizar recordemos la definición. Si tenemos un vector de coordenadas, vector A, de coordenadas A1, A2 y A3, y alfa un escalar, recordemos que un escalar es básicamente un número real. Entonces definimos la multiplicación por escalar de la siguiente forma. Alfa por el vector A es básicamente otro vector formado por la multiplicación de alfa con cada una de las componentes del vector A. Alfa por A1, alfa por A2 y alfa por A3. Con esta definición ya nos queda fácil resolver los ejercicios 3, 4, 5 y 6. Veamos, resolvámoslos. Tenemos aquí que, de acuerdo a la definición, lo que vamos a hacer es multiplicar a menos 2 por 4, lo cual nos da menos 8, menos 2 por menos 1, lo cual nos da 2, menos 2 por menos x sub 3, que como x sub 3 es arbitrario, la multiplicación queda ahí señalada. Terminamos el ejercicio 4. Ahora el ejercicio 5, multiplicamos el escalar menos un tercio por el vector de componentes 3, 3, 3. Al multiplicar menos un tercio por 3, esto nos da menos 1, y como las otras componentes del vector son iguales, estos resultados serían iguales, menos 1 y menos 1. Y hemos terminado el ejercicio 5. Finalmente, tenemos un caso especial de multiplicación por escalar, donde el escalar es 0, y tenemos el vector arbitrario A, de componentes A1, A2 y A3. Al seguir la definición, multiplicamos 0 por A1, nos daría 0, 0 por A2 nos da 0, y 0 por A3 nos da 0. Con lo cual, hemos establecido que al multiplicar el escalar 0 por cualquier vector, vamos a obtener el vector de componentes 0. Vamos ahora a pasar finalmente a nuestro ejercicio de demostración. Vamos a demostrar estas propiedades. Para demostrar estas propiedades, pues tenemos que primero establecer qué es lo que vamos a demostrar. Una forma sería reescribir estos enunciados, estas propiedades. Veamos, la demostración de 1. Para demostrar 1, básicamente lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Vamos a reescribir estas expresiones. Alfa beta es un escalar que va a multiplicar al vector de coordenadas A1, A2, A3. Recuerden que así hemos definido el vector A. Esto ha de ser igual, que eso es lo que precisamente vamos a averiguar,
ha de ser igual al escalar alfa multiplicado por el escalar beta, que multiplica al vector de componentes A1, A2 y A3. Hemos de verificar esta igualdad, para lo cual partamos de este lado izquierdo, reescribámosla nuevamente y vamos a aplicar las definiciones que ya vimos. Tenemos el lado izquierdo. Aquí, como alfa por beta es un número, un escalar, aplicando la definición de la multiplicación por escalar, este escalar va a multiplicar alternativamente a cada una de estas componentes, quedando un nuevo vector de la siguiente manera: alfa por beta, que multiplica a A1, alfa por beta, que multiplica a A2, y alfa por beta, que multiplica a A3. Muy bien, como se observa aquí, hemos pues simplemente aplicado la definición de multiplicación por escalar. Y vamos ahora a aplicar propiedades de números reales. Estos son números reales, donde hay multiplicación de números reales y están dos factores agrupados. Aplicando la ley asociativa de la multiplicación de números reales, podemos ver que esta expresión la podemos reescribir de la siguiente forma. Tenemos esta primera componente, sería alfa multiplicado por beta A1. De manera similar, esta otra componente sería alfa, que multiplica a beta por A2, y esta otra alfa, que multiplica a beta por A3. Ahora bien, volviendo nuevamente a la definición de multiplicación por escalar, este alfa es un escalar que lo podemos sacar, como digámoslo así, como factor común de estas componentes. Al sacarlo nos quedaría de la siguiente manera: alfa, que multiplica el vector de componentes beta A1, beta A sub 2 y beta A sub 3. Bien. Y finalmente, este vector de componentes beta A1, beta A2 y beta A3 lo podemos ver por la definición de multiplicación por escalar como beta, que multiplica al vector de componentes A1, A2 y A3. Con lo cual, pues hemos establecido el resultado que queríamos, que era este. ¿Sí? Y con esto terminamos la demostración de esta propiedad. Como ustedes pueden ver aquí, para probar estas propiedades es básicamente aplicar propiedades de números reales y las definiciones de multiplicación por escalar, o como vamos a ver en el caso siguiente, suma de vectores desde el punto de vista analítico. Muy bien, hemos pues así terminado esta demostración. Ahora el 2. Vamos aquí. Este ejercicio es la multiplicación de un escalar por una suma de vectores, ¿sí? Donde esos vectores A y B pues, están determinados, como se ve ahí, como puntos de R3. Entonces demostremos el enunciado 2. Tenemos que establecer exactamente qué es lo que vamos a demostrar. Lo que tenemos que recordemos que la suma de A y B, cuando los tenemos como puntos de R3, analíticamente esta suma era pues, la suma de las componentes respectivas. Así que este primer lado de esta igualdad es equivalente a lo siguiente. Es igual aquí a alfa, que multiplica a la suma de estos dos vectores, que como hemos dicho es la suma componente a componente. A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3
Eso es el equivalente al primer lado, al lado izquierdo de esta igualdad. Y eso sería igual, pues el lado derecho sería equivalente a alfa que multiplica al vector A. Es decir, esto nos quedaría alfa por A1, A2 y A3. Más alfa que multiplica al vector B, componentes B1, B2 y B3. Bien, entonces partamos, como en el caso anterior, partamos de este lado izquierdo de la igualdad, porque precisamente es esta igualdad lo que tenemos que verificar, ¿no? Entonces partamos del lado izquierdo, tenemos alfa por A1 más beta 1, más B sub 1, perdón, A2 más B2, A3 más B3. Bien, aplicando la definición de multiplicación por escalar, entonces obtendríamos que alfa multiplica a la primera componente de esa suma, es decir, A1 más B1, alfa multiplica luego a A2 más B2 y alfa multiplica a A3 más B3. Bien, podemos observar aquí que estas componentes de este nuevo vector, pues, son números reales, donde se está multiplicando un número real por una suma de números reales. En cada una de las componentes pasa lo mismo. Podemos entonces aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Así entonces, este lado de esta igualdad nos queda, este lado derecho de esta igualdad, nos quedaría entonces alfa que multiplica a A1 más alfa que multiplica a B1, la otra componente alfa que multiplica a A2 más alfa que multiplica a B2, y en la última componente alfa que multiplica a A3 más alfa que multiplica a B3. Volviendo nuevamente a la definición de suma, podemos desglosar, digámoslo así, este vector como la suma de dos vectores siguientes. Vamos, alfa por A1, la primera componente del primer vector, alfa por A2, segunda componente, alfa por A3, la tercera, y para el otro vector sería alfa por B1, alfa por B2 y alfa por B3. Ahora, retornamos nuevamente a la definición de multiplicación por escalar. Este alfa lo podemos sacar de este vector, así que tendríamos entonces lo siguiente: alfa por A1, A2, A3, y acá en este otro caso alfa que multiplica el vector de componentes B1, B2, B3, que es precisamente el otro lado de la igualdad que queríamos verificar. Con esto hemos demostrado el segundo enunciado. Muy bien, amigos, esto en este video. Nos vemos en una próxima ocasión.